¿qué tal amigos? Continuamos con el problema que se titula sillas musicales. Este ejercicio nos dice lo siguiente: los niños de la selección de Veracruz están jugando a las sillas musicales, donde en una fila se colocan sillas alrededor de las cuales giran personas y al final se sientan, pero una persona queda eliminada al no hallar silla para sentarse. ¿De cuántas maneras puede sentarse tras pasar la tercera ronda si son 9 niños en total? Antes de pasar a resolver el problema, te invito a pausar el video y tratar de resolverlo por tu cuenta. Al final me puedes dejar en los comentarios y decirme si te resultó fácil o difícil. Ahora bien, para resolver el problema, notemos que los niños van a andar rondando alrededor de las sillas de tal suerte que cuando la música se detenga, alguno de los niños, por ejemplo él, va a ocupar alguna de las sillas. Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Pero nos damos cuenta que no importa en qué silla esté cada uno de estos niños, sino que lo que importa es que esté en una silla. O sea, este arreglo que estoy señalando es equivalente a este. Es lo mismo porque cada niño tiene una silla. O por ejemplo, si este niño le tocó esta silla, pues da lo mismo. O esta niña en fin. No importa qué silla ocupen, lo que importa es que atrapen una silla. Notemos además que en un principio empiezan 9 niños. Empiezan 9 niños, pero como solo hay 8 sillas, evidentemente uno va a quedar de pie. Por tanto, vamos a comenzar. Entonces vemos que en la primera ronda hay 9 niños y 8 sillas. Pero para la siguiente ronda se retira una silla. La finalidad es que siempre falte una silla para que vayan eliminándose un niño a la vez. Entonces, comenzamos con la primera ronda. En la primera ronda estaría de esta forma. Comienza a sonar la música, los niños rondan alrededor, de tal suerte que llegamos a que 8 niños ganan silla y uno queda de pie. Esa es en la primera ronda. Entonces, el juego vuelve a comenzar. Se retira una silla y los niños vuelven a hacer fila. Notemos que en la segunda ronda ya van a ser solamente de 9, ahora son 8 niños. Porque uno ya perdió. Son 8 niños, pero solo son 7 sillas. De tal suerte que empieza la música, los niños rondan alrededor de las sillas hasta que llegamos a la siguiente situación. Ahora 7 niños han ganado silla y uno ha quedado de pie. Entonces, para la tercera ronda se retira una silla y lo que se va a hacer es que se van a formar los niños de tal suerte que solo van a quedar 7 niños. En la tercera ronda quedan 7 niños, pero únicamente 6 sillas. Empieza la música, los niños giran alrededor de las sillas y llegamos a la siguiente situación. Van a quedar 6 niños sentados y uno de pie. Tras entender en qué consiste el juego, podemos enfrentar la pregunta que dice: ¿de cuántas maneras pueden sentarse tras pasar la tercera ronda si son 9 niños en total? Eran 9, pero como fueron jugando, ronda tras ronda fue saliendo uno. Cuando estamos en la tercera ronda, nos damos cuenta que queremos sentar a 7 niños en 6 sillas. Y no importa en qué lugar estén, mientras tengan silla, eso es irrelevante donde estén sentados. Esto quiere decir que se trata de combinaciones. Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora. Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Recordemos que la fórmula para calcular las combinaciones de n en r es igual a n factorial dividido r factorial por n menos r factorial, donde esta r factorial está quitando esas repeticiones que ocurren cuando un niño se sienta en una silla diferente. Sustituyendo en la fórmula, nosotros sabemos que n es el número de niños. Son 2, 4, 6, 7 niños los que quedan en la tercera ronda. Y R es el número de sillas en el que hay que sentarlos. Mira que el número de sillas son 6. Por tanto, podemos reemplazar en la fórmula. Reemplazamos la N, que son 7, y R evidentemente es 6. Entonces, nos quedaría como 7 factorial por 6 factorial por 7 menos 6. Pero al hacer cuentas, en el denominador sería 6 factorial y 7 menos 6 nos va a quedar que es 1. Ese 1 factorial, al final de cuentas, es 1. Entonces, expandiendo en el numerador, nos quedaría que las combinaciones de 7 en 6 es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 7 factorial significa precisamente esto que se escribió. Y por otra parte, 6 factorial se puede escribir como 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero si anulamos los términos que se encuentran en el numerador y en el denominador, nos damos cuenta que el 6 se cancelaría. El 5 se cancelaría, el 4 también, el 3 por supuesto, el 2 y también el 1.
cuántas maneras pueden sentarse tras pasar la tercera ronda si son 9 niños en total, se puede de 7 maneras. Con esto el problema ha sido resuelto. Hasta la próxima, amigos.